Antes de empezar, ponte los auriculares, asegúrate de estar a solas y apaga la luz. Hay historias que solo pueden contarse en la oscuridad. Empezamos. Cuando la noche se tragó a todos, menos a uno, el silencio cobró voz y los corazones se helaron. El pueblo de Briarwood dormía bajo una luna pálida cuando a las 2:17 de la mañana 16 alumnos de tercero salieron de sus casas sin motivo y desaparecieron. Solo Elena, la profesora, encontró durante el recreo matinal a Rubén, el único que parecía despertar sin faltar. Su ausencia encendió el fuego del miedo en toda la comunidad. Elena, aturdida por la presión, recibió una licencia por el bien de todos. Culpada, se refugió en el alcohol y se aferró a recuerdos que ardían más que la vergüenza. Soñaba con los niños y con una figura extraña, una anciana de mirada vacía, maquillaje grueso y un rictus de engaño pintado en el rostro. Desde su casa en las afueras, Miguel, padre de uno de los pequeños, buscaba consuelo en la venganza. Entre insomnios y migajas de esperanza, empezó a seguir huellas, grabaciones de cámaras vecinales que mostraban a los niños convergiendo en una calle desierta, como si los arrastrara un imán invisible. Por su lado, Sofía, policía local, se debatía entre su deber y su culpa. Una noche había arrestado a un vagabundo por intento de robo, un arresto demasiado agresivo, cometido en público. Lo liberó cuando las cámaras grabaron su fuerza. Ahora el hombre había desaparecido, y las preguntas lo perseguían más que la sospecha. Las pesadillas de Elena se fundían con las de Miguel. Ambos veían a la figura de la anciana y a los niños marchar en silencio. Sofía, revisando los archivos, encontró algo inquietante. Esa figura había sido vista por el vagabundo poco antes de la desaparición. La línea entre la realidad y lo intangible comenzaba a desdibujarse. Elena fue a casa de Rubén con el pretexto de asegurar su bienestar. Allí descubrió ventanas con periódicos pegados, un ambiente ahogado de cuarzo y alarmas que murmuraban temor. Mientras dormía en su auto, soñó que alguien entraba y le arrancaba un mechón de cabello. Al despertar, encontró ese mechón entre sus dedos. ¿Sueño o aviso? Los sueños, los rastros, los recuerdos rotos se mezclaban como piezas de un rompecabezas sin solución aparente. Lo cotidiano comenzó a resquebrajarse y la sensación de ser observada crecía con cada sombra. La señora que vivía en el cobertizo detrás de la iglesia llevaba meses sin pagar la luz, pero su casa siempre estaba iluminada con una tenue luz naranja, como de vela, aunque nadie la había visto comprar cerillas. Sofía fue la primera en mencionarla. Una mujer anciana, menuda, siempre con un abrigo rojo, aunque hiciera calor. Dijo que el vagabundo le tenía miedo, que le hablaba como si la conociera de antes, como si le debiera algo. Cuando Sofía buscó en los archivos municipales,
no encontró a ninguna señora censada en esa dirección. La puerta de la casa estaba cerrada con cadenas por dentro. Miguel empezó a recibir cartas, escritas con letra temblorosa, sin remitente. Solo frases como «Lo hicimos por ellos, el silencio es protección», y una que le heló la sangre: «Tu hijo no gritó». Las cartas no olían a papel, olían a moho, a tierra mojada, como si hubieran sido escritas bajo tierra. Rubén, el único niño que no desapareció, empezó a cambiar. Hablaba menos, tenía pesadillas. Le decía a su madre que los otros niños estaban en el hueco. Dibujaba figuras en la pared con tierra, niños sin rostro, cadenas y ojos por todas partes. Su madre intentó ocultar los dibujos con pintura blanca. A la mañana siguiente, los dibujos habían reaparecido, tallados en la madera. Elena, desesperada, se encerró en su antigua aula por la noche. Quería escuchar lo que había pasado. En la oscuridad del salón, se durmió con el oído pegado al suelo. Soñó con pasos. Y al despertar, los muebles estaban todos alineados en círculo, como esperando algo en el centro. Cuando Sofía regresó a la iglesia, encontró el cobertizo abierto. Adentro no había muebles. Solo un agujero circular en el suelo, con escalones tallados en piedra que descendían en espiral. En las paredes, símbolos que no reconocía, salvo uno. Lo había visto antes, en el cuaderno de Rubén. Bajó 2 peldaños, la linterna temblaba. Algo olía a pelo quemado y a ceniza húmeda. Un susurro recorrió las paredes. Subió de inmediato, cerró la puerta con la cadena que aún colgaba, y al girarse encontró un mechón de cabello negro sobre el capó de su coche. El mismo que Elena había soñado. Los tres, sin hablar entre ellos, comenzaron a tener los mismos sueños, las mismas frases, la misma figura en el centro del hueco. El pueblo seguía viviendo su vida de manera normal, pero ya nadie hablaba de los niños, ni los mencionaban, como si no hubieran existido. Miguel, en su búsqueda obsesiva, notó algo extraño. Las grabaciones de seguridad donde aparecían los niños habían desaparecido de sus archivos digitales. Pero los reflejos en las ventanas de esas grabaciones, los reflejos aún mostraban a los niños caminando. Alguien los había editado, sí, pero no del todo, como si no supieran que los reflejos también graban. Elena decidió ir a buscar a la anciana. Esta vez no sola. Convenció a Miguel y a Sofía de entrar al cobertizo con ella. Bajaron. El espiral parecía descender eternamente. Los escalones crujían sin romperse, y en el fondo, un cuarto con espejos, todos cubiertos con sábanas. Uno por uno los fueron descubriendo. En cada espejo, una escena diferente, una escuela vacía, un salón lleno de niños, un aula donde Elena grita,
pero nadie la escucha. Una sala donde Miguel entrega a su hijo a una figura encapuchada. Una celda donde Sofía apunta su arma a alguien que se parece mucho a ella misma. La realidad se cuarteaba y los espejos empezaban a empañarse. La voz de un niño detrás de ellos murmuró: «Nosotros no elegimos, solo obedecimos». Cuando giraron no había nadie, pero todas las sábanas habían vuelto a cubrir los espejos, y una última frase aparecía tallada sobre el muro. Ellos sabían, ustedes también. La primera en enterarse fue Sofía. Comenzó a hablar con alguien invisible. En su departamento, las cámaras de seguridad la mostraban discutiendo, suplicando, amenazando al aire. Le suspendieron del servicio. El informe decía: crisis nerviosa severa. Pero Miguel lo sabía. No estaba loca, solo había visto demasiado. Elena dejó de hablar durante 3 días. Pasaba las horas encerrada en la antigua biblioteca escolar, revisando archivos antiguos, periódicos olvidados, fotos en blanco y negro. Descubrió una nota de 1972, escondida entre libros de psicología infantil. Se repite el patrón. No debemos nombrarlos. Ellos escuchan a través del papel. Miguel, cada noche, veía una figura parada junto al columpio oxidado del parque. No hacía nada, solo lo miraba, siempre a la misma hora. Hora 3:13. Intentó grabarlo. Las grabaciones fallaban. En su lugar, solo una estática densa, ruidosa, como un lamento distorsionado. Rubén dejó de hablar. En su lugar escribía frases sin sentido que luego desaparecían del papel. Una vez, Miguel logró fotografiar una antes de que se borrara. Decía: «El espejo no guarda reflejos, sino decisiones». Elena, obsesionada con la anciana del abrigo rojo, encontró por fin una pista. Una carta firmada por Directora L. del antiguo internado de Briarwood, cerrado hace más de 30 años tras un incendio del que no se habló en las noticias. En las ruinas del internado encontró una habitación intacta, una oficina, una muñeca sin ojos sentada frente a un escritorio, un diario con tapas de cuero y una hoja marcada. Iniciamos el pacto. Un niño cada ciclo, uno para callar al resto. Mientras tanto, Sofía desapareció. La encontraron 2 días después en ese propio maletero, desnuda, con símbolos tallados en la espalda. Seguía viva y reía como si algo dentro de ella se burlara del mundo. Miguel fue a verla al hospital. Ella lo miró con ojos vacíos y le susurró: «Ya viene, él quiere el espejo». Esa noche, Rubén se escapó. La madre lo encontró al amanecer, dormido frente al cobertizo. Su piel estaba cubierta de tierra húmeda, con marcas que no eran rasguños, sino palabras. Miguel leyó solo una, antes de que se borrara frente a sus ojos: «Devuélveme». Elena volvió al hueco
con una linterna y el diario. Abajo, los espejos estaban rotos, todos menos uno, el más grande, y en su reflejo vio algo que no podía ser. Se vio a sí misma, anciana, con abrigo rojo, pintada, deformada, con la sonrisa helada de una máscara que no se quita. Gritó. Miguel la encontró en el suelo, horas después, murmurando: «Yo no la busqué. Ella siempre fue yo». El espejo no reflejaba ya su imagen, sino el aula, con los niños, todos sentados mirándola, esperando algo. Faltaba solo una silla. Elena despertó en su cama, con las uñas sucias de tierra y la garganta ardiente. El diario del internado ya no estaba. Solo había una nota: «Gracias por abrir la puerta. Ahora solo queda cerrar el círculo». El pueblo empezó a cambiar. Más niños desaparecieron. Nadie hablaba de ellos. Las fotos se desvanecían de las paredes, los nombres se borraban de los registros. Los recuerdos eran niebla. Briarwood ya no recordaba, pero alguien sí, y ese alguien estaba a punto de contar la verdad. Rubén ya no era Rubén. Eso lo entendió Miguel la noche en que lo escuchó hablar dormido, en una voz que no era la suya. Era profunda, áspera, llena de ecos, como si viniera desde el fondo de un pozo olvidado. «No es culpa nuestra», decía la voz. «Ellos eligieron primero». Elena, encerrada en su casa, garabateaba nombres que nadie conocía. Parecían antiguos, como de otro idioma. En las paredes, en su piel, incluso en el vapor del espejo. Cuando Miguel la visitó, ella no lo reconoció. Solo repitió: «Los espejos eran portales. No debimos mirar». En la iglesia el cobertizo desapareció. No fue demolido. No quedó ni rastro, ni madera, ni huellas, ni cimientos. Solo hierba húmeda y un olor a quemado, persistente, como si algo se hubiera ido o despertado. Sofía fue trasladada a una unidad psiquiátrica en otra ciudad. Dijo una sola frase antes de irse: «Nadie los mató. Ellos se deshicieron, como humo». Miguel encontró el diario del internado en su buzón, empapado por la lluvia. Una página nueva había sido escrita. No por Elena. Era una confesión firmada por la directora L. Decía que cada 30 años el pacto debía renovarse, que los niños eran el sello, que si alguien recordaba demasiado, el círculo se abría, y una frase final: «Briarwood fue fundado para olvidar, pero ustedes recordaron». Elena desapareció esa misma semana. Nadie la buscó. Miguel intentó huir del pueblo con Rubén, pero al cruzar el puente principal encontraron un muro invisible. No se veía, solo se sentía una barrera de aire denso como gelatina. Volvieron por miedo o por obligación. Las casas comenzaron a cerrarse solas. Las luces se apagaban durante horas. El cielo tenía un tono diferente,
como si el sol se filtrara a través de agua sucia. Entonces lo entendió. No era que el pueblo se olvidara de los niños, era que los niños se olvidaban del pueblo, como si nunca hubieran existido. Rubén, una noche, caminó solo hasta el parque. Miguel lo siguió. Lo vio sentarse en el columpio, junto a la figura. Ya no temía. La figura tenía un abrigo rojo, pero no era la anciana, era Elena. Sonreía. «No me busques más», le dijo a Miguel. «El ciclo está completo». Y desapareció. Al volver a casa, Miguel encontró fotos nuevas en su salón. Imágenes de niños que no eran su hijo, en situaciones que nunca vivió, con una mujer que no era su esposa. Su reflejo en el espejo ya no lo reconocía. Y Rubén ya no lo llamaba papá. En el diario, la última frase apareció esa madrugada. Si miras al espejo por demasiado tiempo, alguien tiene que mirar desde el otro lado. El pueblo de Briarwood sigue allí, pero ya nadie recuerda su nombre. Solo queda el hueco, y en el hueco, el eco de quienes no debieron ver. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Aquí, cada historia está pensada para escucharse en silencio y preferiblemente a oscuras.